Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En el video anterior estuvimos trabajando con rinoceros y vimos cómo se utilizaban materiales y cómo se podían generar render más o menos realistas, pero detectamos un problema y era que si teníamos árboles, si teníamos muebles, si teníamos, bueno, toda una serie de equipamiento, había que buscarlo, había que descargarlo, había que incorporarlo al modelo. Y encima, después todo eso renderizarlo y bueno, y eso obviamente consume recursos y lamentablemente el resultado no era de lo mejor. Es decir, no está mal el resultado que podemos obtener en Rhino, pero no es un resultado muy profesional. Para llegar a resultados profesionales teníamos que utilizar, instalar diferentes plugins como VRay o como Brasil o como cualquier otro que de algún modo mejorase el renderizado. El problema es que todos esos motores de renderizado, bueno, son costosos y tienen, digamos, no vienen por defecto en rinoceros. Y el video de hoy es para presentarles entonces la opción a este problema y es utilizar D5 Render. D5 Render es un motor de renderizado, pero no un motor de renderizado que se incorpora dentro de Rhino, sino que va por fuera. Es decir, uno se descarga la aplicación, la instala y a partir de ahí empieza a trabajar dentro de esta aplicación. Tiene una opción gratuita, una opción para descargar esto y gratuita con una serie de limitada, digamos, de ventajas, pero también tiene una opción que es una opción educativa. Esta opción educativa se puede acceder a través de un correo electrónico y a través bueno, si están matriculados en alguna universidad, y permite descargar una opción muy, muy buena que tiene un montón de modelos y no sé, no estoy seguro si tiene todas las opciones Pro, pero bueno, tiene muchísimas, muchísimas opciones. Esta es la dirección donde se pueden descargar el modelo y cuando se descarguen y se instalen, tienen que sacar obviamente la licencia que ahí les dice cómo descargar en la página web. Les aparece esta pantalla. Esta pantalla es, digamos, la pantalla por defecto de D5 Render. Si se fijan, tiene una gran ventana central que es donde vamos a trabajar principalmente. Y después tiene en el lado izquierdo de la pantalla tiene los datos del programa. Por ejemplo, las capas que nosotros agreguemos, los objetos que vamos a ir agregando, que permiten, bueno, apagarlos o encenderlos, y un elemento importante que tiene el tema de la escena, que ya lo vamos a ver en un ratito. Y después del lado derecho tiene todos los controles que vamos a ir agregando, digamos, o modificando, mejor dicho, a partir de la escena. Por ejemplo, el asoleamiento, si tiene nubes, o las características de escala, o la posición de los objetos, etcétera, etcétera. Y después en la parte superior tiene otros elementos que uno puede ir agregando, como el tema de iluminación, como el tema, por ejemplo, de rellenar determinados lugares, partículas, bueno, elementos del terreno, etcétera, etcétera. Todo esto lo vamos a ver. Es un programa que a simple vista parece terriblemente complejo, pero en la realidad no. Es muy, muy sencillo y lo mejor de todo creo que tiene este programa es que es intuitivo. Para comenzar, yo tengo que tener un archivo de rinoceros. Es fundamental que tenga un archivo de rinoceros porque si no, no puedo trabajar. Y ese archivo de rinoceros también tiene que tener ya los materiales aplicados sobre cada una de las geometrías. Eso es fundamental porque este programa lo único que hace es renderizar. Por eso se habla de un motor de renderizado. En este programa, si bien yo voy a agregar geometrías, ese tipo de cosas, pero más que nada van a ser elementos como, no sé, como árboles, como amoblamiento, como personas, pero no puedo modificar la geometría, no puedo cambiar los estados ni nada por el estilo. Entendido eso, empecemos a trabajar. Bueno, pero ¿cómo hacen? Bueno, acá arriba tienen la carpeta, seleccionan donde está ubicada, guardado el archivo de rinoceros, lo seleccionan y automáticamente, fíjense,
el archivo se carga acá en la parte inferior, ¿ven? Pero no está dentro del terreno. Para que esté dentro del terreno, lo primero que tengo que hacer es un doble clic y automáticamente el archivo aparece para que yo lo pueda ubicar específicamente en el terreno, ¿ven? Ahí está. Hacen clic sobre el terreno y ahí lo tienen ubicado, posicionado sobre el terreno. ¿Cómo me muevo por el terreno? Bueno, muy fácil. Con el botón derecho del ratón puedo hacer orbit y puedo moverme por las diferentes partes del terreno, y apretando el botón del ratón hago PAM y eso me permite ir hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, etcétera, etcétera. Un elemento importante que antes de que comencemos. El terreno con la vivienda fue puesta en cualquier lugar. Yo hice clic en cualquier lado. Una recomendación es que lo pongan en el origen de todo. Entonces voy a seleccionar el modelo y fíjense, en la ventana derecha me dice en qué posición está. Entonces en X voy a poner 0, en Y voy a poner 0 y en Z voy a poner 0. Eso permite que el archivo esté posicionado justamente en los principios, en los ejes 0 de coordenadas, y eso permite que si lo pierdo de vista o lo que sea, bueno, es más fácil de ubicar. Fíjense algunas de las particularidades. El archivo ha tomado algunos elementos que tenía originalmente de materiales y algunos otros, bueno, los ha perdido. Pero está como extraño, tiene una cosa medio extraña. El modelo que yo tenía, si recuerdan, tenía una pequeña plataforma, tenía bueno, lo que era propio del terreno, y yo le había puesto un par de arbolitos ahí que quedaron encima, quedaron medio volando. Vale, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer va a ser definir cuáles van a ser las posiciones o cuáles van a ser las escenas, cuáles van a ser las vistas de los renders que yo voy a tener. Entonces, lo primero, yo pienso que una primera vista a priori podría ser un renderizado en este lugar. Entonces, lo posiciono al objeto y fíjense, acá hacia la derecha dice crear nueva escena. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser crear una nueva escena. ¿Ven? Otra posición que por ahí podría hacer sería, no sé, podría ir acá. Hay una un poquito más inclinado, así como de frente. Ahí. Esa podría ser otra. Entonces, fíjense, acá arriba tengo un elemento que dice nueva escena. Perfecto. Y quizás podría ser una tercera. La vamos a hacer así como que fuera desde arriba. Uy, está costándome hoy el ratón. Ahí, una desde así para que se viera todo el conjunto. Vamos a hacer esa tercera. Y ya que estamos, hacemos una cuarta que la hacemos desde adentro. Voy a ingresar a la casa y voy a girar para meterme dentro de la casa y ver el tema de las ventanas. Vale. Ahí está. Y voy a bajar un poco para que se vea. Vale. Bien, ahí tenemos la cuarta vista. La agrego. Y ya tenemos las cuatro vistas que podemos utilizar, digamos, para renderizar. Ahora, imagínense que, no sé, tengo he decidido modificar la vista, he decidido, no sé, supongamos que tengo esta vista en altura y digo, bueno, sí, pero quiero darle un poquito más de inclinación. Y claro, yo ya la tengo guardada a esta vista, que es la tercera. Si yo la aprieto a la tercera, fíjense que me vuelve a la posición que tenía inicialmente. Entonces, ¿cómo hago para actualizarla de alguna forma? Bueno, posiciono de nuevo la vista que yo quiero. Y fíjense que acá al costado tiene como una especie como de dos flechitas circulares. Oprimo esas flechitas y se ha realizado una actualización de la escena. Entonces ahora, si se fijan ahora, ya está guardada la posición de la escena que tenemos ahora. Bien, en la parte derecha, si se fijan, aparece una primera pestaña que dice ambiente. Y ese primer ambiente lo que me define es
cómo va a estar iluminado. Fíjense que me dice que tiene una orientación norte y son las 18 horas. Este botoncito que yo tengo acá, yo puedo cambiar no solo la orientación del sol, digamos desde el horario del sol, sino que también puedo hacer que se transforme en noche. ¿Ven? Además, me permite cambiar la orientación. Yo, de acuerdo a los grados, si pongo, no sé, 180, etcétera, etcétera, esta casa va cambiando de orientación. Otro elemento que tiene, que es muy, muy importante, es el tema de lo que es la parte superior y lo que son las nubes. ¿Ven? Estas nubes, yo puedo elegir diferentes tipos de nubes. Y no solo puedo elegirlos, sino que puedo decirles qué tamaños tienen estas nubes. ¿Ven? Pueden ser más o pueden ser menos, con más o menos nubes. Tiene el nivel de si están muy altas o están muy bajas. Puedo decirlo si, por ejemplo, fíjense, les doy más densidad a las nubes además. Y puedo darle incluso una aleatoriedad de esas nubes. Además tiene otras particularidades dentro de la configuración que permite modificar el tema de los vientos, modificar el tema de la nieve y, por ejemplo, agregar precipitaciones. Que, si se fijan, ahí han aparecido unos pequeños charcos, que esos charcos yo puedo hacerle que se vayan más o que sean mayor o menor cantidad de lluvias, ¿no? Incluso puedo darle, ven, acá tengo los charcos, puedo hacer lo que esté más o menos mojado y puedo incluso darle que tenga nieve en lo que es propiamente la composición del objeto. Ya vamos a ver acá cuando aparece en la parte superior, donde dice mostrar, fíjense que aparece un hombrecito en calidad de estática. ¿Ven? Que dice que está como paradito ese hombrecito. Si yo oprimo y pongo dinámica, fíjense lo que va a pasar con la lluvia. O con la nieve en este caso. ¿Ven? Eso me sirve muchísimo para videos, pero consume muchísimos recursos. Así que consejos, si están comenzando a planificar la escena, bueno, lo primero, quiten colóquenlo en estático, porque si no va a generar, bueno, algo que va a tener mucho, estamos haciendo que el procesador del ordenador consuma muchos recursos sin sentido. Vale, ya tenemos entonces ahí y vamos a trabajar un poco con el tema de las cámaras. Fíjense que si bien la escena está bien, yo podría regular y tocar las diferentes posiciones de la cámara. Y fíjense, una vez que hago ahí clic en la cámara, puedo activar y posicionar no solo digamos, mover la cámara a la posición que quiero, sino que además puedo modificar algunos parámetros. Fíjense, en el costado me dice si yo quiero diferentes tipos de vistas, si quiero el tamaño que va a tener la relación, el aspecto. Por ejemplo, en mi caso, como el renderizado tiene que ser de 1920 por 1080, bueno, ya lo dejo con ese formato. Y además me da la propiedad de calcular lo que es la distancia focal. Entonces yo puedo aumentar o disminuir. ¿Ven cómo se va modificando acá abajo la distancia focal? ¿Ven? Yo les recomiendo que este lo dejen más o menos en 19, que es una buena medida. Y cuando ya lo tengo resuelto, directamente hago clic acá y ya ha quedado guardado lo que es las propiedades de la cámara. Recuerden siempre que se hagan ese tipo de ajustes, ya sea en lo que es el clima o en lo que es la cámara, actualizar la escena para que digamos, quede en la posición en la que digamos, hemos ubicado la cámara y lo que es el objeto propiamente dicho. Vale, perfecto. Ya tenemos el objeto, ya hemos calculado más o menos cómo va a ser la iluminación y ahora empecemos a trabajar con algunos elementos que vamos a ir agregando a la escena. El primero de los elementos pareciera que podríamos agregar lo que es el terreno. Y fíjense que el terreno está prácticamente blanco y después tenemos esta plataforma que tiene una piedra bastante fea. Para agregar
elementos, fíjense que acá tengo una pestañita que dice activo. Esa pestañita activo, si oprimo sobre esa pestañita, me aparecen todos los materiales que están, digamos, disponibles. Disponibles entre comillas. Si tienen la versión gratuita, muchos de estos materiales no les van, digamos, se los muestra, pero no los permite utilizar. Si tienen la versión educativa, no van a tener problema. Directamente hacen clic sobre el material y lo va a descargar sin inconveniente. Vale, supongamos que quiero entonces poner en lo que es la vegetación del suelo. Entonces vamos a ir, por ejemplo, a materiales, qué sé yo, naturales. Busquemos algo que diga materiales naturales. Tenemos piedra y, por ejemplo, podríamos usar, fíjense la cantidad de materiales que tenemos. Podríamos utilizar este. Fíjense, ahí lo acaba de descargar. Hago clic y automáticamente me genera como una especie de cuentagotas y yo con ese cuentagotas oprimo sobre el objeto que quiero posicionar. Eh, una vez que está posicionado el objeto, fíjense, está totalmente fuera de escala. Para ponerlo en escala aparecen todos los detalles que tengo en esta parte lateral derecha. Ahí donde dice el V, me dice estirar. Entonces, si yo voy cambiando, ven cómo voy arrastrando el ratón y va aumentando el número, y a medida que va arrastrándose y va cambiando ese número, fíjense cómo va entrando en lo que es específicamente la escala del objeto. Vamos a probar con 40, porque me parece que esta sigue muy grande. Vamos a probar con 60. No, vamos a probar con 50. Vamos a probar este material. Vamos a probarlo. Fíjense, vamos a probar con 20 y le vamos a poner 40 y yo creo que con 40 fíjense, está bien, está un poquito, vamos a poner 60. Fíjense, no, digamos, está bien, pero ven cómo se repite como si fuera un patrón. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a ir a donde dice, ven, desplazamiento en la parte superior. Vamos a apretar desplazamiento y vamos a ir hasta el final donde dice hierba. Oprimimos hierba, y fíjense, se queda pensando un ratito, y construye, ven, una hierba artificial que yo puedo seleccionar desde todas este tipo de hierbas. Ven, puedo poner esta otra o puedo poner esta otra. ¿Ven? ¿Qué otra ventaja tiene esto? Que miren, es totalmente artificial, digamos, en el sentido de que ya no veo ese patrón así repetitivo. Le puedo dar más altura o le puedo dar menos altura. Este es genial, me encanta. Le puedo dar más densidad o menos densidad. Ven cómo va cambiando. Tarda porque el procesador, si escucharan el ruido, pareciera que está por salir volando. La cantidad de mezcla que puedo darle, ven cómo va cambiando. Es decir, todos estos patrones yo puedo jugar para darle mayor o menor realismo. Y además puedo hacer lo que es la parte en avanzados, es limitarle un poco la pérdida de color. Vale, ya tenemos un hermoso prado verde donde está sentada la casa. Vamos con más. Me voy de nuevo a activo. Selecciono materiales y ya que estamos en estos materiales, no, busquemos algo más, busquemos por ejemplo concreto, eh, busquemos por ejemplo este tiene buena pinta, selecciono, hago doble clic, lo arrastro y lo traigo a lo que es la, la plataforma. Fíjense que de nuevo está fuera de tamaño, entonces ahora, bueno,
Voy cambiándole el tamaño. Yo creo que ahí está bastante bien ahora, ¿no? Vale. Podría incluso llevarlo a 10, pero no sé si tiene mucho sentido. Vale. Después, si no, lo cambiamos. La casa, ya que tenemos la casa, fíjense que vamos a utilizar, me parece que este concreto, este vamos a usar. Hacemos doble clic y lo pegamos. ¿Ven? Fíjense, ha tomado el concreto y ahora en realidad tenemos que cambiarle la escala porque es muy muy grande. Entonces vamos a llevarlo a 10. A ver. Y si le vamos a dar más, este, fíjense en la parte superior tengo un botoncito que acá está en blanco, pero si hago clic ahí puedo darlo más oscuro o más claro, ¿ven? O simplemente haciendo clic acá puedo ponerle ese color o cambiarle de color completamente, ¿ven? Entonces puedo llevarlo y puedo darle el color que yo quiera. Vamos a probar este otro, no me gusta cómo quedó este. Este está más, me parece que está más bonito. Y vamos a ponerle 10 también. ¿Ven la textura que tiene el material? Perfecto, ya tenemos el material. Ahora vamos con los marcos. Entonces, los marcos los vamos a hacer de plástico blanco. Hacemos doble clic y ahí tenemos nuestros marcos perfectamente blancos. Y ya que estamos, buscamos cristal. Una de las particularidades, la interfaz está totalmente en español, pero esta parte lamentablemente no, así que hay que hacer la traducción. Buscamos Grass, que andaba por acá, recién lo vi. Y fíjense, acá en materiales transparentes tengo un montón. Voy a utilizar este, que me parece que... Ahí está. Fíjense siempre que pese a que coloco el material y me viene con un material estándar, yo puedo modificar y puedo cambiar lo que es las propiedades de textura, puedo cambiarle el color, puedo hacerle que tenga más o menos espesor a través de las normales. Bueno, todo ese tipo de cosas lo puedo trabajar. Fíjense, en 2 segundos he creado una casa que, bueno, vale, cuanto más detalles tenga la casa, va a ser mucho más interesante. Esta casa es muy básica, muy elemental, lo único por ahí son los marcos, pero no tiene nada más. Y por eso está como, no tiene mucha, no está muy interesante. Vale, vamos a agregar al techito este, le vamos a poner, a ver, por ejemplo, este. Ven que todo es probar muchas veces, experimentar y ver cómo... No, este definitivamente quedó horrible. Vale, parece que no está muy mal. Vale, fíjense cómo ahora tenemos una casa que más o menos se nota que muy modesta, si quieren, pero bueno, miren cómo a través, como el cristal es celeste, cómo se penetra el sol dentro de la habitación y cómo se ve esa coloración, ¿no? Parece, la verdad que es bastante, bastante realista la imagen. Bueno, sigamos. ¿Qué más podemos poner? Bueno, ya que estamos, usemos y pongamos algo de... Uy, me fui. Pongamos algo de amoblamiento a esto para que tenga un poquito más de vida. Vamos de nuevo a activos, nos vamos a modelos, vamos a elegir por ejemplo afuera, vamos a elegir eh, por ejemplo estas sillas fíjense, ubico una ahí,
ubico otra por acá. Lo vamos a transformar en un bar. Otra por acá. Y ponemos una por acá. Y... uy, ya que estamos, ponemos una por acá. Ahí, listo. Perfecto. Y me fui de nuevo. Oh, ¿en serio? Vamos a poner otra por acá, que está todo tan vacío. Perfecto. Vamos a buscar algún ser humano. Vamos a poner un animal, ya que estamos. Vamos a poner este perrito que está ahí vigilando. Y como está medio en la lejanía esto, vamos a aprovechar y vamos a hacer un estacionamiento por acá. Entonces vamos a poner un auto por acá. A ese auto lo necesito que esté para el otro lado. Entonces lo vamos a poner ahí. Vamos a poner este otro. Y también lo vamos a girar. Uy, lo vamos a girar. Así. Y uno más. Y justo vino un grupo de gente. Vino en un autobús porque venía de excursión. Grupo de estudiantes que decidieron venir al bar. Uy, no, para ese lado no se entierra. Vale. Oh, ¿en serio? Vamos a acercarlo más. Perfecto, listo, ya tenemos suficientes vehículos. ¿Qué más vamos a hacer? Ah, nos olvidamos de las carpinterías. Entonces buscamos, vamos de nuevo en materiales, buscamos madera y vamos a poner este color en la puerta. Así, chan chan. Y fíjense, como estaba en la misma capa, cogió directamente el banco, quedó muy oscura. A ver esta. Mejor, ¿no? Sí, mejor. Vale, perfecto. Y habíamos dicho que íbamos a poner algún ser humano. Y teníamos por acá, a ver dónde están los seres humanos. Creo que eran estos. Ahí están. Vamos a poner... Los seres humanos no son de los más realistas. Algunos sí, otros más o menos. Por ejemplo, a ver, vamos a ponerlo a este. Tampoco perdamos mucho tiempo. Ahí está esperando ahí que vengan los clientes. Y esta parejita que se acaba de... también están mirando ahí el horizonte. Vale, perfecto. Ya tenemos eh, puesto más o menos los elementos. Pero empecemos a urbanizar todo esto, porque fíjense, esto es horrible, ahí está muy feo, bueno, hay un montón de cosas, no tengo un solo árbol. Bueno, ahora viene lo más fantástico que tiene esto. Hasta el momento hemos trabajado, hemos agregado algunos elementos, hemos agregado todas esas, digamos, lo que eran muebles, pero no hemos puesto nada de vegetación. Vale, fíjense, en la parte superior tenemos luces, tenemos esto que dice rutas, que todos estos elementos yo los fui poniendo de uno a uno. Pero yo puedo, fíjense, tengo vehículos, tengo animales, eh, pero podría ubicarlos además con un pincel, con dispersión o con ruta. En la parte superior le digo pincel avanzado y selecciono, por ejemplo,
modelo y selecciono árboles y selecciono, por ejemplo, este árbol y hago clic, puedo colocar, ir poniendo de a uno los árboles. ¿Ven? Puedo poner otro acá y puedo poner otro acá. Pero eso es bastante pesado y bastante engorroso y bastante aburrido. Por eso es que voy a utilizar la opción 2 que dice de pincel. No el pincel avanzado, sino de pincel. Y fíjense, cuando utilizo pincel, me aparece. Primero me dice el radio que va a tener. Ven que acá es muy pequeñito, pero yo puedo darle un radio más grande. ¿Ven? Ahí lo tenemos más grande. Puedo darle una densidad, un tamaño y aleatoriedad. Y miren, voy a seleccionar, por ejemplo, voy a irme a natural, voy a seleccionar coníferas y voy a decir que quiero este. Hago doble clic y fíjense, se agregó acá uno, este también, ahí se agregó el otro y digo este tercero, a ver, no, vamos a hacer eh, este tercero y ahí lo tenemos, listo. Y miren esto, me alejo bastante y vamos a hacer, uy, se me fue de las manos. Vamos a alejarnos bastante, está muy grande esto. Y ahí tenemos nuestro hermoso bosque que se hizo en 2 segundos. Y miren cómo ahora, voy a quitar, para salir de la herramienta, hago escape y ya salgo de la herramienta. Y miren cómo ahora quedó bastante oscura la casa, porque tengo un hermoso bosque que encima no sé cómo van a salir los autos estos, ¿no? Vale, la verdad quedó bastante denso. De hecho que fíjense muchas de las vegetaciones, pero bueno, no nos preocupemos. Eso es como para tenerlo en consideración cuando vayan a trabajar. Y otra cosa que vamos a hacer es, fíjense, para evitar que esta baranda quede bastante fea, voy a ir de nuevo a la opción de rellenar y en lugar de poner pincel, voy a poner ruta. Y miren lo que vamos a hacer. Voy a decir que de acá hasta acá es hacia la ruta y voy a seleccionar ahora, por ejemplo, estos elementos. Entonces hago doble clic y fíjense, ha colocado esos arbolitos, pero están... Voy a subir esto un segundo, la iluminación, porque si no... Ahí está. Vale, ahí se ve mejor. Vale, colocó poquitos arbolitos, pero están lindos, pero son todos iguales y están muy, muy separados. Bueno, miren qué fantástico lo que tenemos acá. Entonces, fíjense, lo selecciono y me da la proporción, el escalamiento, ¿ven? La rotación y además puedo agregar que se haya más, puedo decirle determinada rotación, puedo decirle que estén desplazados, ven que tengo un pequeño desplazamiento, puedo decirle que el espaciado sea aleatorio, vamos a bajar la proporción porque están muy grandes, vamos a poner, no sé, 6, la rotación, vamos a escalarlos menos, y fíjense, dentro del escalamiento y el escalado aleatorio, miren lo que hace. Hace que algunos crezcan y otros sean diferentes. De hecho, que puedo cambiar el formato que tienen, ¿ven? Y vamos a poner algo por acá, también para que tenga un poquito más de alegría esta entrada. Hacemos así y vamos a seleccionar algo más pequeño. Qué sé yo, por ejemplo esto. Fíjense, se agregó
escape. Ahí lo tenemos. Y si ahora lo seleccionamos, automáticamente me aparecen los elementos. Entonces voy a darle un escalado aleatorio. Y una semilla de aleatoriedad. Perfecto. Ahí tenemos. Entonces, miremos cómo quedó la primera. Vamos a poner esto más iluminado. Y actualizo escena. Veamos la segunda. Vamos a poner, por ejemplo, ahí. Ahí. Actualizo escena. La tercera. Cambió, ¿no? La tercera, vamos a ponerla ahí que no se vea ese hueco ahí. Y vamos a poner, por ejemplo, que sea ahí. Ahí. Actualizo escena. Y la cuarta, fíjense el interior, cómo me muestra también el tema de los árboles. ¿Ven? Y ahora quedó también mucho más oscuro por el tema de los árboles. Actualizo escena y ya que estamos, vamos a incorporar dentro dos cosas. Vamos a poner un sillón, directamente uno pequeñito. Vamos a buscar en modelos algo que... ¿Dónde estás? Interior. No, este no. Interior. Por ejemplo, un sofá. No, es muy grande. Una silla. Este. Vamos a ponerlo acá. Así como para mirar hacia afuera. Uy, me fui. Y vamos a poner en este rincón, vamos a poner una lámpara. Uy, esta por ejemplo. Esta vamos a ponerla acá. Ahí. No, es que la perspectiva que tengo no es la mejor. Vale, ahí. Y vamos a poner otra lámpara. Vamos a poner por acá. Entonces la lámpara. Esta. No, esta vamos a poner. Ahí. Perfecto. Listo. Claro, ustedes me dirán, pero con la luz que tengo, ¿se acuerdan lo que hablamos de cámara? Bueno, si voy a donde dice cámara y hago clic en el botoncito, fíjense, me activa para poder cambiar lo que es específicamente la apertura y poder ver más o menos de la escena. De hecho, que ahí tenemos y se ve mucho mejor. Recuerden siempre actualizar. Perfecto. ¿Cómo renderizo? Bueno, vamos a crear, antes de renderizar, voy a crear una cuarta escena, una quinta escena, igual que la anterior, pero miren lo que vamos a hacer. En la ambientación la voy a transformar en noche. ¿Ven? Está oscuro, no se ve absolutamente nada. Y ahora van a ver qué fantástico. Vale, actualizo para dejarla guardada. Y ya lo tenemos. Me voy al primero, ahí lo tenemos. Y tenemos acá en la parte inferior, tenemos que es una imagen, me dice la distancia focal de nuevo de la cámara, me dice el tamaño que yo quiero, el tamaño que ya lo tengo configurado. Fíjense que es 1004, le puedo dar 1990 o 1080 y pongo en renderizar. Me dice que tengo que guardarlo, lo guardo a la escena y empieza a renderizar. Esto tarda. No,
de acuerdo a la cantidad de elementos y sobre todo la cantidad de objetos que tengo, bueno, va a tardar más o menos la escena. Perfecto, ya ha terminado de renderizar. Fíjense, ha tardado 1 minuto 24, que no es mucho, pero si tengo que hacer muchos render y si tengo que hacer un video, bueno, todo eso empieza a contar. Abro la imagen y ahí la tenemos. ¿Ven? Le falta muchísimo, hay que trabajarla mucho más porque, bueno, acá se ve bastante feo el techo, los colores no son los mejores, la iluminación está muy plana todavía, tengo que trabajar esta parte de ahí cómo se están superponiéndose las geometrías de las plantas con las sillas, qué sé yo, no sé, aquí ahí quedó muy abierto y se ve el fondo, los colores, esto al estar tan iluminado y tan blanco está quemado esta parte y esta parte está en sombras, los colores son muy pálidos, bueno, hay un montón de detalles que se pueden mejorar. Esta baranda, si tuviera algún elemento, algún detalle, bueno, no quedaría que parece un papel acá en esta parte. Bueno, hay un montón de elementos que se pueden mejorar. Pero fíjense la diferencia con lo que teníamos antes en Rhinocer. Fíjense una particularidad. Dentro de canales yo puedo decirle que quiero, por ejemplo, una máscara en el cielo, puedo decirle, por ejemplo, que haga un post-procesamiento de inteligencia artificial. Entonces cuando renderiza me pregunta dónde lo quiero guardar y empieza a calcular. Y este es el resultado con el post-procesado de inteligencia artificial. A ver, es mínimo lo que hace, pero trabaja un poquito con la textura, trabaja, miren lo que es el tema del marco, miren lo que es el umbral de la puerta. Bueno, hace pequeños detalles que la verdad que son interesantes. A mí lo que me gusta de este programa es que miren cómo trabaja con las sombras de los objetos. Miren, el banco está volando ahí. Cómo trabaja, por ejemplo, ven cómo con la sombra del, miren, en este caso, esto hubiera sido terriblemente complejo de hacer, cómo hace la sombra de la silla y todo como si fueran objetos, no reales. Vale, ahora veamos algunas otras cositas. Dentro de los efectos, yo puedo trabajar con diferentes efectos y darles, por ejemplo, hacer que la imagen final tenga determinados matices. Yo le decía recién que era muy blanca. Bueno, miren cómo puedo hacerle que el balance se vaya más para la gama de los colores cálidos, ¿sí? Esto es del tema de, puedo darle una composición para que sea más o menos oscura, la exposición local, ven ahí me fui muchísimo. Puedo darle más o menos contraste. Puedo realzar la imagen. Esperen que voy a volver a la situación original. Vale. Vamos a ponerla más cálida nada más. Vale, puedo darle más o menos sombra, ¿ven? ¿Ven cómo adquiere más o menos sombra? Puedo darle más tinte o menos tinte. Puedo darle más ese efecto de como de desenfoque. Y puedo incluso ponerle diferentes estilos. Por ejemplo, ven, un estilo otoñal. Puedo darle una profundidad. Esta no funciona muy bien, digamos, en este tipo de renderizados, pero... O puedo ponerle en modo esquema, que es mucho más simple la cosa, ¿no? O con color de fondo transparente, supongamos que quisiera poner esto con un fondo de una ciudad o de algún sitio, ven, me ha borrado todo lo que es el cielo y lo va a poner de color negro. Y entonces yo después lo puedo superponer. Vale, ¿qué más puedo hacer? Bueno, este programa es para pasarse horas y horas probando, porque fíjense, tengo también terrenos, tengo partes de ciudades, tengo dispersiones que puedo generar en diferentes áreas. Pero lo que quisiera mostrarles ahora, por eso tenía esta escena, voy a usar la escena de día para que se vea, si no después no voy a saber dónde estoy. Y voy a utilizar la iluminación. Vale, fíjense, no me deja hacer nada. ¿Por qué? Porque estoy en el modo renderizado. Tengo que ir al modo de edición.
Entonces voy a ir, hago clic ahí y ahora sí me va a permitir colocar una luz. ¿Ven? Coloco una luz dentro de la lámpara. Fíjense que esa iluminación automáticamente cuando coloco la luz me aparecen un montón de elementos. Por ejemplo, si quiero que sea puntual, si quiero que sea de tira, un rectángulo, un disco, etcétera, etcétera. Puedo darle una forma especial a la luz. Por ejemplo, quisiera que la luz vaya hacia abajo. Entonces ven cómo cambió esa iluminación. Puedo darle que no sea tan intensa. Entonces puedo decirle que sea menos intensa. Ven cómo se reduce. Puedo darle más o menos radio a esa fuente de luz. Y por supuesto, puedo ponerla, por ejemplo, en las gamas de los colores cálidos. ¿Sí? Vamos a poner otra luz acá. Esa lucecita que tiene tan pequeñita, vamos a poner una con ganas. Y vamos a bajar también la luz, la intensidad. No tanto, ahí. Vale, y ahora miren lo que sucede en el de la noche. ¿Ven? Uy, tiene mucha luz todavía. El radio quizás es muy grande. Vamos a bajar la intensidad de este. Vale. ¿Ven? Eso es lo genial que tiene. El hecho de que yo ahora tengo la iluminación a la noche, afuera no se ve prácticamente, y tengo la iluminación. Y de día tengo la iluminación y usted me va a decir, sí, Marcelo, pero están encendidas las luces. Bueno, no hay problema. Apagamos las luces de día. Apagamos las dos luces de día y actualizamos. Y ahora de noche tenemos la iluminación y de día no tenemos la iluminación. ¿Sí? Es genial, ¿no? Vale. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, ya que estamos, veamos qué pasa de noche con esto. De noche acá no tengo nada, entonces vamos a agregar, y ya que estamos vamos a arreglar el material del techo que es tan malo. Vamos a poner otra cosa. Mejor, ¿no? Mucho mejor. Vale. Y vamos a cerrar esto y vamos a poner una luz puntual acá. No, vamos a poner una luz de foco. Fíjense la particularidad que tiene. Es una luz que tiene un cono y ese cono yo lo puedo achicar o agrandar. ¿Ven? Lo voy a achicar ahí y le puedo dar mayor atenuación. ¿Ven? Que sea por ahí y el radio de la fuente. Y vamos a utilizar otra por acá. Y también vamos a achicar el cono. Y en los costados vamos a poner una especie como de tortugas. Y le vamos a bajar esto. Y lo vamos a poner más cálida. Esta vamos a hacer lo mismo. Bueno, no tanto ahí. Ponemos más cálido. Y vamos a poner también otras. Perfecto. Miren ahora. Vamos a poner esto de noche. Y miren cómo ha cambiado. De hecho, que vamos a poner la Vía Láctea también.
Este quizás tendremos que darle un poquito más. ¿Ven? Entonces, poder jugar con ese tipo de cosas me parece interesante. Más allá de que, bueno, para llegar a una imagen buena requiere mucho, mucho trabajo, requiere probar, requiere modificar lo que son los diferentes elementos, requiere agregar distintas capas, bueno, hacer todo un trabajo, pero lo interesante es que, bueno, se puede lograr y se puede hacer una composición más interesante con esto, ¿no? Esto quedó bastante fea, pero miren, por ejemplo, en un atardecer o en un amanecer quizás, ¿sí? Con el sol ahí entrando, quedando, bueno, más allá de que el ejemplo quizás no es el mejor, porque necesita más trabajo y necesita más desarrollo, pero, pero bueno, podemos empezar a ver cómo empiezan a aparecer distintas situaciones que esto no lo hubiera sido muy muy complicado hacerlo en Rhino y hubiera requerido mucho mucho tiempo, ¿sí? ¿Sí? Así que bueno, espero que les sirva, practiquen, prueben, piérdanle el miedo al trabajo y después en próximos videos veremos cómo se puede hacer directamente un video con esto. Nos vemos, pórtense bien, chau.